Inglés para principiantes. Tema número 15. Entendiendo el be. Lydia Heider. El verbo be, ser, estar, funciona como el verbo ir del español. Su conjugación no se parece a su verbo. Vemos del lado izquierdo el verbo be usa 3 diferentes palabras. Are, is, y del lado derecho ir usa diferentes palabras. Voy, vas, va, vamos, van. Su conjugación no se parece a su verbo. La diferencia es que la conjugación del verbo be, is, are son auxiliares en inglés. No son verbos. El verbo es el be. El resto de los verbos sí se parecen a su verbo original. Aquí tenemos el verbo play y en español el verbo jugar y su conjugación sí se parece a su verbo. Así que se puede identificar el verbo ir en un contexto con su conjugación. Podemos ver en las oraciones de la parte de abajo que tenemos el verbo ir conjugado, voy, va, vamos, van, vas, y todas ellas pertenecen al verbo ir original. Con el verbo be sucedió lo mismo. Se puede identificar este verbo con su conjugación. En las oraciones de abajo podemos ver sus auxiliares is, are, y todos ellos pertenecen al verbo be. Aquí tenemos y se traduce como soy del verbo ser. I am enough. Yo soy suficiente. Aquí tenemos a como estoy del verbo estar. I am working. Yo estoy trabajando. Is se puede traducir como es o como está, del verbo ser o del verbo estar. El español acepta los dos. She is happy. Ella es feliz. Ella está feliz. Es como está, del verbo estar. When he is sick. Cuando él está enfermo. Are como somos, del verbo ser. We are the world. Nosotros somos el mundo. Are como estamos, del verbo estar. We are here. Nosotros estamos aquí. También se puede usar como el verbo ir sin conjugar. Lo podemos ver en las oraciones en la parte de abajo. En todas se está usando ir. Sucede también lo mismo con el verbo be. En las oraciones de abajo podemos ver que siempre se está usando el be, no sus auxiliares. Aquí tenemos al verbo be y se traduce como sé o sea y está usando su verbo, no sus auxiliares. En este ejemplo se está usando be como el verbo ser y lo usó 2 veces en la misma oración. En este ejemplo se está usando el be como ser. O se puede combinar el verbo ir con su conjugación. Lo podemos ver en las oraciones de abajo. En la primera parte se usó el voy, la conjugación, y al último se usó el ir, sin conjugar.
También el verbo be se puede combinar con sus auxiliares. Lo podemos ver en las oraciones de abajo. Primero se usó su auxiliar am y al último se usó el verbo be. En esta oración podemos ver que al principio se usó el auxiliar is, que significa es, y al último se usó el be, que significa estar. En el tiempo pasado sucedió lo mismo. El verbo be, ser, estar, funciona como el verbo ir del español. Su conjugación no se parece a su verbo. Vemos del lado izquierdo que el be usa sus auxiliares was y were, dos palabras, y pertenecen al be. Del lado derecho, ir usa diferentes palabras. Fui, fuiste, fue, fuimos, fueron. Su conjugación no se parece a su verbo. La diferencia es que la conjugación del verbo be, was, were son auxiliares en inglés, no son verbos. El verbo es el be. El resto de los verbos sí se parecen a su verbo original. Aquí tenemos el verbo play. Toda su conjugación en el tiempo pasado se parece a su verbo original. Del lado derecho tenemos el verbo jugar en el tiempo pasado. Toda su conjugación se parece a su verbo original, jugar. Su conjugación sí se parece a su verbo. Así que se puede identificar el verbo ir en un contexto con su conjugación. En las oraciones de abajo podemos ver que se usaron la conjugación fui, fue, fuimos, fueron, fuiste y todos ellos pertenecen al verbo original ir. Con el verbo be sucedió lo mismo. Se puede identificar este verbo con su conjugación. En las oraciones de abajo podemos ver que se usó was y were en diferentes oraciones y todas ellas pertenecen al verbo original be. También el verbo be se puede combinar con sus auxiliares. Vemos en las oraciones de abajo que primero se usó was, que es su auxiliar, y al último se usó el be como verbo. Was se puede traducir como fui, era, estuve, estaba, porque el español acepta las 4 traducciones. I was happy here. Yo fui feliz aquí. Were como estabas del verbo estar. You were right. Tú estabas correcto. Aquí se está usando como un auxiliar. Aquí podemos observar el verbo be en presente y en pasado, los auxiliares que se usan, y ninguno de ellos se parece al verbo be. En el presente se usan 3, am, are, is, y en el pasado se usan 2, was, were. Los auxiliares del verbo be se conectan entre el tiempo presente y el tiempo pasado. En el presente se usan is, are, y en el pasado se usan was y were. Si en el tiempo presente usabas una s, is, en el tiempo pasado vas a usar una s, was. Si en el tiempo presente usabas una r, are, en el tiempo pasado vas a usar una r, were. El is se convierte en el was y el are se convierte en el were. El único diferente es el am. Se convierte en el was.
Aquí podemos observar la comparación. Si se usaba una S, en el pasado se sigue usando una S. Si se usaba una R, en el tiempo pasado se sigue usando una R. El is se convierte en el was. El are se convierte en el were. El único diferente es I, yo. En el tiempo presente, I am. En el tiempo pasado, I was. De ahí en adelante, no. La S con la S, la R con la R. Tiempo presente en español. Del verbo be, tenemos que son dos, ser y estar. En inglés se usa solamente un auxiliar, ¿verdad? Pero en el español van a ser dos verbos diferentes. Aquí podemos ver la comparación. Tiempo pasado en español. En inglés, be solamente usa dos palabras, dos auxiliares, was, were. En el tiempo pasado del español de ser y estar, se hicieron 4 traducciones, porque cada verbo del español tiene la forma de expresar dos veces diferente, de dos formas diferentes. Tenemos ahí el ser, puede ser fui o era, y el estar puede ser estuve o estaba. Pero el inglés solamente usa uno. Todos los auxiliares ayudan a cualquier verbo, incluyendo al be. Es la función de un auxiliar. Pero solo los auxiliares del be ayudan también a otras palabras. Vemos aquí, I am here. Le está ayudando la palabra aquí. He is John. Le está ayudando a un nombre. You are happy. Le está ayudando un adjetivo, la palabra feliz. She was her sister. Le está ayudando a más palabras, su hermana. They were married. A la palabra casados. Los auxiliares del be son los más versátiles en inglés y en español. La función de los auxiliares es ayudar a un verbo. La función de un verbo es recibir la ayuda de un auxiliar. En el tiempo presente, su conjugación no se parece a su verbo. En el tiempo pasado, su conjugación no se parece a su verbo. Los auxiliares del verbo be se conectan entre el tiempo presente y el tiempo pasado. El is se va a convertir en el was, la S con la S, y el are se va a convertir en el were, la R con la R. El único diferente es am. Para yo, se va a convertir en el was. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas. La información está en la cajita de la descripción, porque el aprendizaje no tiene límites. Lidia Heider.